Muy buenas tardes, estamos a 2 de febrero, feliz día de la Candelaria a todos. Estamos empezando nuestras actividades oficiales de la Asociación Mexicana de Genética Humana con esta primera sesión mensual ordinaria. Me da mucho gusto que estén aquí en este 2021. Vamos a dar paso a la lectura del orden del día y a las actividades correspondientes. En primer lugar, tenemos la bienvenida, enseguida la lectura del acta de la sesión anterior, posteriormente el informe financiero del año 2020, la presentación de los trabajos ganadores de los premios de investigación, Dr. Héctor Márquez Montera, las mejores investigaciones en el campo de la genética humana 2020, que fueron anunciados en la ceremonia de clausura del Congreso del año pasado, y finalmente asuntos generales. Como les mencionaba, me da mucho gusto darles la bienvenida a este segundo año de actividades de este Consejo Directivo. Tenemos muchas ideas y muchas ganas de continuar trabajando por ustedes. Esperamos que todos se encuentren bien y que este año sea mejor que el año pasado. Le voy a pedir, por favor, a la doctora Lisette Arnaud que proceda a la lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, doctor Arnaud. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta primera sesión ordinaria del año en curso. A continuación, doy lectura al acta de la Asamblea General Anual Reglamentaria. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 18 horas del día 13 de noviembre de 2020, se reunieron 128 observadores virtuales en vivo, socios numerarios, adscritos y estudiantes, pertenecientes a la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil, en adelante la asociación, que completaron el registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados, en adelante la Asamblea, a la que fueron previa y debidamente convocados en términos de lo establecido en su normatividad, y hacer constar su existencia, que será añadida al libro de actas con motivo de la presente, anexo 1. Conforme a lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Asociación, presidió este acto el doctor en Ciencias José Elías García Ortiz, en adelante el presidente, en su carácter de presidente del Consejo Directivo de la Asociación. El presidente fue asistido por la doctora en Ciencias Lisette Arnaud López, en su carácter de secretaria del Consejo Directivo de la Asociación. A continuación, el presidente dio lectura al siguiente orden del día. 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. In memoriam, socias y socios fallecidos. 4. Bienvenida a nuevos asociadas y asociados. 5. Informe anual de actividades del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana. 6. Informe del 45º Congreso Nacional de Genética Humana, modalidad virtual. 7. Informe financiero del ejercicio del año 2020. 8. Programa de trabajo de la Asociación Mexicana de Genética Humana 2021. 9. Sede 2021 del Congreso Nacional de Genética Humana. 10. Asuntos generales. De acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, el presidente hizo del conocimiento de los asociados presentes que el quórum requerido para poder instalar legalmente en previa convocatoria cualquier asamblea general de asociados será el que corresponda a la presencia de la mitad más uno de los asociados que estén al corriente de sus obligaciones estatutarias, teniendo plena validez los acuerdos que adopten por unanimidad o mayoría de votos, por lo que se dio inicio a la asamblea a las 18 horas y 15 minutos tras realizar un consenso en el cual todos los asistentes estuvieron de acuerdo. El presidente dio la bienvenida a las asociadas y asociados. Acto seguido, leyó y puso a consideración de los asistentes la integración del orden del día de la presente asamblea. Asimismo, solicitó a los asociados asistentes formularan, si es que los tenían, sus comentarios, observaciones y o propuestas con relación a la misma. En relación con la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, el presidente cedió la palabra a la doctora en Ciencias Lisette Arnaud López,
quien en uso de la palabra procedió a dar lectura al acta de fecha 6 de octubre de 2020 con 78 votos a favor y 6 abstenciones, por lo que la misma fue aprobada. Enseguida, el presidente, en uso de la palabra, solicitó a los presentes se rindiera un homenaje concediendo un minuto de silencio en memoria del doctor José Sánchez Corona, fallecido el día 9 de noviembre de 2020, quien fue médico especialista en genética, miembro de la Asociación y del Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, y director del Centro de Investigación Biomédica de Occidente por 31 años, perdón. Posteriormente, el presidente informó que la asociación contaba con 71 nuevos asociados y asociadas a quienes se les dio la bienvenida. De ellos, 39 eran asociados numerarios, 28 eran asociados estudiantes y 2 eran asociados adscritos y 2 más eran asociados correspondientes. Se comentó a grosso modo el proceso de admisión, que se encuentra a cargo de la doctora María de la Luz Arena Sordo y el doctor Moisés Oscar Fiesco Roa, a quienes se les agradeció su apoyo en apego a las sesiones programadas. También se comunicó que de acuerdo con los estatutos sociales vigentes notariados, se establecieron nuevas categorías para asociados activos y asociados honorarios. Dentro de la categoría de asociados activos se incluyeron a decanos y en la categoría de asociados honorarios se incluyeron a distinguidos y benefactores. De acuerdo con lo anterior, el presidente propuso 5 candidatos a la nueva categoría de asociado decano, quienes fueron el doctor Osvaldo Máximo Muchinic Maringols, las doctoras Alessandra Carnevale Cantoni, Victoria del Castillo Ruiz, la maestra Alicia Beatriz Cervantes Peredo y el doctor José Sánchez Corona en forma póstuma. En relación con la categoría de asociados honorarios, se incluyeron a distinguidos y benefactores, quienes tienen que ser propuestos por 3 asociados numerarios y aprobados por la mayoría de los asociados numerarios en la asamblea citada para tal efecto, de tal forma que el Consejo Directivo no puede sugerir dicha distinción, por lo que se planteó se presenten candidatos decanos y distinguidos en la próxima Asamblea General Ordinaria de Asociados. Siguiendo el orden del día, el presidente, en uso de la palabra, procedió a presentar el informe anual de actividades del Consejo Directivo de la AMGH. El presidente presentó el estado de asociados vigentes, de los cuales 226 renovaron su membresía y 71 correspondieron a nuevos ingresos, previamente comentados, sumando un total de 297 asociados vigentes para el año 2020. Acto seguido, agradeció a los asociados su pago oportuno para el mantenimiento de la membresía. Se llevaron a cabo 11 sesiones mensuales, 10 ordinarias y una extraordinaria en el mes de mayo, cumpliendo con el calendario anual de actividades a pesar de la pandemia. Las sesiones con menor afluencia fueron las correspondientes a los meses de febrero y marzo, mismas que fueron presenciales en la UNAM en la Ciudad de México. A partir del mes de abril, las sesiones mensuales se llevaron a cabo de manera virtual, mostrando un incremento en la asistencia de estas, teniendo mayor a 200 personas por sesión. Fueron entregadas un total de 2.027 constancias de asistencia a los eventos mencionados. A partir de la sesión de abril, dichas constancias contaron con 5 puntos de acreditación por parte del Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, mismos que se continuarán proporcionando mientras dure la contingencia. Por lo anterior, el doctor García Ortiz agradeció a la doctora Beatriz Elizabeth de la Fuente Cortés, presidente saliente, y a la doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz, presidenta entrante, el aval otorgado para dichos puntos. Agradeció además la participación de los asociados para llevar a cabo con éxito cada una de las sesiones. En este mismo rubro, se señaló que el portal web de la asociación se renovó y se explicó a detalle el proceso de ingreso, los eventos en línea, quiénes somos, detalles de los asociados, las memorias, la generación y validación de constancias, programación de sesiones, convocatorias vigentes y datos de contacto.
Por otro lado, el presidente detalló la información contenida en el portal del 45º Congreso Nacional de Genética Humana, modalidad virtual, dando a conocer las herramientas de registro de congresistas, trabajos libres de investigación, programa completo, cursos de especialización, curso tradicional, conferencias y simposios, además de la expo comercial y las distintas actividades sociales. En relación con los eventos de la asociación, el presidente remarcó que se contó con la asistencia de participantes de América Latina, Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia y Japón. Todos los eventos contaron con puntos de recertificación avalados por el Consejo Mexicano de Genética Asociación Civil. Continuando con el uso de la palabra, el presidente informó que, con motivo de la pandemia, se donaron al Hospital General de Reynosa, Dr. José María Cantú Garza, en campaña contra el COVID, 190 cubrebocas N95, 200 caretas y un equipo de protección personal en especie, además de 15,600 pesos, por lo cual agradeció a los donantes que apoyaron dicha labor altruista. El presidente comentó la participación de la asociación en la realización de diferentes webinars, como el caso de los congresos y los nuevos retos de la industria, a través de la plataforma Webex. En relación al informe del Congreso anual, el presidente detalló que el 45º Congreso Nacional de Genética Humana, modalidad virtual, dio inicio al mismo el lunes 9 de noviembre de 2020 con la inauguración, otorgando el reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana en México a la doctora María de los Dolores Saavedra Ontiveros. Y dicho evento fue transmitido en vivo a través de la página web del Congreso, la página web de la asociación, la cuenta de Facebook y el canal de YouTube. Dicho evento fue seguido por más de 3,000 personas. Además, el presidente presentó la página web del Congreso. En relación con la numeralia, el doctor García Ortiz detalló que se contaba con 425 congresistas, 7 cursos precongreso, 6 de especialización y 1 tradicional, 12 simposios transcongreso, 8 simposios patrocinados, 10 patrocinadores, 97 trabajos libres en 9 sesiones y exhibición, 2 asambleas generales virtuales, Consejo Mexicano de Genética y Asociación Mexicana de Genética Humana, 3 actividades sociales, cata, cena y Jenopardí, además de 2 ceremonias solemnes, inauguración y clausura. Dicho evento estaría disponible a demanda, consumo personalizado, hasta el 13 de mayo del 2021. Por tanto, si alguien quisiera inscribirse después de terminado el Congreso en vivo, podría hacerlo en el periodo de tiempo comentado. El presidente remarcó que la plataforma del Congreso fue única para el momento en el que nos encontrábamos en la pandemia. Siguiendo el orden del día, se presentó el informe financiero del ejercicio 2020, comprendido a partir del 1 de febrero al 31 de octubre. El presidente concedió el uso de la palabra a la doctora en ciencias Melba Gutiérrez Angulo, quien funge como tesorera del Consejo Directivo, que informó que el Consejo Directivo recibió una cuenta de inversión de 776,318.75 pesos, la cual se mantiene con el mismo monto al momento. En relación con la cuenta corriente, recibida en febrero 2020 con un saldo inicial de 721,230.88 pesos mexicanos y al 31 de octubre el saldo final fue de 1,649,929,19 centavos. De los ingresos registrados por la asociación por pago de membresías, se obtuvieron 361,150 pesos y 186,703,44 centavos por la organización de 3 simposios patrocinados por proveedores, siendo estos gratuitos y de acceso libre para los asistentes. En relación con los egresos operativos por concepto de grabación de ponencias, transmisión de los eventos y asesoría técnica personalizada, el monto fue de 134,509 pesos, dando un total de ganancias por concepto de los 3 simposios de 52,194 pesos mexicanos.
La doctora Gutiérrez Angulo señaló que el primer curso virtual de actualización realizado del 8 al 12 de junio de 2020, el cual tuvo un ingreso de 212,448 pesos, un costo operativo de 134,509 pesos y ganancias de 77,939 pesos mexicanos. La tesorera dio a conocer los egresos de servicios por 198,360 pesos, pago de impuestos y contables de 21,979,18 y 4,755 pesos con 23 centavos respectivamente. Finalmente, la tesorera informó que el corte en la cuenta corriente con fecha al 31 de octubre del 2020 contaba con 1,649,929 pesos con 19 centavos, que dando aún pendientes ingresos de proveedores y egresos del costo operativo del Congreso. En relación con el programa de trabajo de la asociación durante el año 2021, presentó además el calendario de sesiones mensuales establecidas con anterioridad. Planteó la posibilidad de que éstas fueran presenciales y o virtuales. Las sesiones extraordinarias se darán a conocer con antelación. En relación con el 53º curso teórico práctico anual, el presidente comentó que este se llevaría a cabo en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México, del 7 al 11 de junio del 2021. En caso de encontrarnos en contingencia, volveríamos a la modalidad virtual. Se hizo mención también que se llevaría a cabo un último simposio en el mes de diciembre de 2020 y que durante el año 2021 se realizarán 6 simposios de actualización médica continua que se irán detallando en las sesiones mensuales. En relación con las cuotas de membresía 2021, estas estarían sujetas al salario mínimo vigente. La sede 2021 del Congreso Nacional de Genética Humana sería en La Paz, Baja California, del 9 al 14 de noviembre, si las condiciones en consecuencia a la pandemia lo permiten. Finalmente, el presidente abrió la sesión para comentarios. La maestra Alicia Beatriz Cervantes Peredo solicitó la palabra para agradecer el reconocimiento otorgado como asociada decana a todos los asistentes. La doctora Alejandra Camacho Molina hizo un reconocimiento al equipo de soporte técnico y al consejo directivo, resaltando la posibilidad de interacción comercial y la posibilidad de contar con eventos de manera virtual. Las doctoras Carmen Amor Ávila Rejón, Rosa María Hernández Camacho, Berta Ibarra Cortés, Marisol López López y la doctora Gilda Mayen Molina, entre otros, hicieron un reconocimiento al comité organizador por la posibilidad de contar con un evento virtual que nos permitiera interactuar ante la imposibilidad de poder reunirnos de manera presencial. Continuando con el uso de la palabra, el doctor José Elías García Ortiz, en nombre de todo el comité organizador, agradeció los reconocimientos otorgados por los asociados. Acto seguido, compartió los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. El doctor García Ortiz invitó al quórum a presenciar el evento Jeopardy como última actividad del Congreso. Luego de un breve intercambio de impresiones, la asamblea se dio por concluida a las 19:30 horas del mismo día. Muchas gracias. Eso es todo. Le agradecemos a la doctora Arnold la lectura de esta acta. En este momento vamos a abrir las votaciones para quien esté de acuerdo, así lo haga, o esté en contra también. Y si existe algún comentario o corrección que deseen hacer, por favor no omitan hacerlo a los correos de presidente y secretario @mgh.org.mx para hacer la corrección correspondiente. En lo que terminemos la votación, le voy a dar la lectura, el uso de la voz a la doctora Melba Gutiérrez Angula, nuestra tesorera, para que haga lectura del informe financiero del año 2020. Adelante, doctora Melba. Le agradecemos a la doctora Melba Gutiérrez el habernos presentado este informe. Les recuerdo que por cuestiones de seguridad, esta sección de la presentación será editada al momento de pasarse al canal de YouTube. E igualmente queda a disposición de todos
el informe financiero en detalle si alguien tiene alguna solicitud. Y vamos a dar paso ahora a la parte académica de esta sesión y vamos a empezar con la presentación de los trabajos ganadores de los premios de investigación Dr. Héctor Márquez Monter a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana. Como ustedes saben, estos premios fueron anunciados en la ceremonia de clausura del Congreso del año pasado. Y resultaron ganadores el trabajo Biomarcadores genéticos y bioquímicos en pacientes con enfermedad de Parkinson, siendo el presentador el doctor José Manuel Salas Pacheco, de la ciudad de Durango. Y el otro trabajo ganador fue efectos de los repetidos CTG de la distrofia miotónica tipo 1 en un modelo celular inducible de origen glial por parte del doctor Cuautli Sotla Vilchis del Instituto Politécnico Nacional, a quienes me da gusto saludarlos y dar paso a sus presentaciones. Al término de ambas presentaciones, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctores. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera agradecer en el nombre de la doctora Lisette Arnaut a todos los miembros de la mesa directiva por la amable invitación para poderles platicar sobre nuestro proyecto, el cual se titula Biomarcadores genéticos y bioquímicos en pacientes con enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, crónica, la cual afecta alrededor del 2% de la población de más de 60 años. Este porcentaje se incrementa hasta un 4% cuando la población supera los 80 años. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad se caracteriza por una serie de alteraciones del movimiento, dentro de los que se encuentra la bradicinesia, rigidez, una marcha festinante, temblor en reposo. Se presenta un deterioro del equilibrio postural, postura flexionada y rostro inexpresivo. Además de estas, se pueden presentar una serie de complicaciones no motoras, como por ejemplo la depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y trastornos del sueño, entre otros. En el Parkinson se presenta una muerte progresiva de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra paz compacta, lo cual lleva a una reducción en el aporte de dopamina hacia el estriado. Los primeros síntomas de la enfermedad se presentan cuando se alcanza la muerte de alrededor del 70% al 80% de las neuronas. Con el tiempo, la muerte neuronal continúa y los trastornos del movimiento progresan. Las neuronas que sobreviven presentan una serie de inclusiones citoplasmáticas, conocidas como cuerpos de Lewy. Estos están compuestos de más de 90 moléculas, siendo el principal componente una proteína llamada alfa-sinucleína. La proteína alfa-sinucleína ha sido identificada no solo en tejido cerebral post-mortem de pacientes con Parkinson, sino también en muestras de líquido cefalorraquídeo y plasma de pacientes con Parkinson, sugiriendo un potencial uso de esta proteína como biomarcador. A la fecha se han descrito diversos factores de riesgo asociados a la enfermedad de Parkinson. Entre estos se incluye a la edad, como ya vimos, hay una mayor prevalencia conforme la edad avanza. El género, también se ha reportado que hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Algunos factores medioambientales, como por ejemplo la exposición a pesticidas y algunos metales pesados. Y por supuesto, algunos factores genéticos. En este contexto, del 10 al 25% de los casos son formas familiares monogénicas, causadas por mutaciones raras de alta penetrancia. Se han descrito alrededor de 20 genes asociados a Parkinson familiar. Los restantes casos de Parkinson, entre el 75 y el 80%, son formas esporádicas, en los que no se ha identificado una mutación o algún patrón de herencia. En este trabajo, nosotros nos enfocamos en estudiar 6 genes. Como ya se mencionó, la característica neuropatológica de la enfermedad de Parkinson es la acumulación y agregación anormal de la proteína alfa-sinucleína en los cuerpos de Lewy.
Esta proteína es codificada por el gen SNSA. En este gen se han reportado diversas mutaciones y mecanismos epigenéticos asociados a la sobreexpresión del mismo. La acumulación de esta proteína también puede deberse a alteraciones en los sistemas de degradación de proteínas. Los dos principales sistemas de degradación de proteínas son el sistema ubiquitina-proteasoma y el lisosomal. En el sistema ubiquitina-proteasoma participan diferentes componentes, incluyendo a V2K, SKP1A y PSMC4. V2K y SKP1A participan en el proceso de ubiquitinación de las proteínas que van a ser degradadas, mientras que PSMC4 participa en el anclaje de estas proteínas al proteasoma. En relación al sistema lisosomal, en este se lleva a cabo una autofagia mediada por chaperonas. Una de estas chaperonas es HSP70, la cual es codificada por el gen HSP-A8. Estas chaperonas participan en la translocación de las proteínas hacia el interior de los lisosomas, donde se va a llevar a cabo la degradación de las proteínas. La alteración de cualquiera de estos dos sistemas, el de ubiquitina-proteasoma o el lisosomal, puede desembocar en la acumulación de la proteína alfa-sinucleína, la formación de oligómeros de esta y posteriormente en fibras, las cuales son la forma característica observada en los cuerpos de Lewy. El último de los genes analizados en nuestro estudio es el gen ALDH1A1, cuyo producto participa en el metabolismo de la dopamina. Este lleva a cabo la conversión del metabolito dopal a DOPAC, el cual es tóxico. La acumulación de dopal se ha asociado con la generación de especies reactivas de oxígeno y además también se ha asociado con la oligomerización de alfa-sinucleína. Ambos mecanismos pueden estar relacionados con la muerte neuronal. Entonces, en este trabajo nosotros establecimos un objetivo general, el cual es evaluar un panel multivariable como potencial herramienta pronóstica para la enfermedad de Parkinson, que incluya perfiles de expresión, niveles de la proteína alfa-sinucleína y variantes genéticas en población mexicana. Para esto establecimos 3 objetivos específicos. El primero fue cuantificar los niveles de expresión de genes relacionados con los sistemas de degradación de proteínas, con el metabolismo de dopamina y con la formación de los cuerpos de Lewy, y evaluar su asociación con la enfermedad de Parkinson. El segundo fue cuantificar la proteína alfa-sinucleína plasmática y determinar su asociación con la enfermedad de Parkinson. Y el tercero, determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de polimorfismos tipo SNP, uno por cada uno de los genes estudiados y su posible asociación con la enfermedad de Parkinson. Entonces, nosotros llevamos a cabo un estudio de casos y controles en el cual se incorporaron 87 pacientes con enfermedad de Parkinson al grupo de casos y 87 controles. La expresión relativa de los genes y la genotipificación de los polimorfismos se realizaron mediante PCR en tiempo real utilizando sondas Taqman. Los niveles de la proteína alfa-sinucleína se cuantificaron por ELISA. Una vez que se llevaron a cabo los análisis, se seleccionaron las variables asociadas a la enfermedad de Parkinson, con las cuales se desarrollaron curvas ROC a partir de valores predictivos obtenidos de modelos de regresión. Y finalmente se elaboraron distintas combinaciones y los modelos obtenidos se evaluaron en los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? En esta diapositiva les presento una tabla con las características clínicas y sociodemográficas de nuestros grupos de estudio. Como podemos observar, encontramos diferencias al comparar los grupos en las variables depresión, deterioro cognitivo y exposición a pesticidas, siendo mayores en el grupo de los casos, la depresión, el deterioro cognitivo y un mayor porcentaje de personas manifestaron haber estado expuestos a pesticidas. Y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Posteriormente, como les comenté, llevamos a cabo la evaluación de los niveles de expresión, tanto en casos como en controles. Como podemos observar en los paneles A,
C, D y E y F, en donde se analizaron los genes PSMC4, SKP1A, HCPA8 y SNCA, los niveles de expresión fueron menores en el grupo de casos. Y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Posteriormente, llevamos a cabo la estimación de la asociación entre los niveles de expresión y la enfermedad de Parkinson. Como se muestra en esta tabla, los genes SKP1A y HSPA8 se asociaron con la enfermedad. Para cumplir con el segundo objetivo específico, se llevaron a cabo las determinaciones de los niveles de alfa-sinucleína total en plasma. Como podemos observar, los niveles fueron mayores en el grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson en comparación con los controles, y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Al llevar a cabo el análisis de la estimación de la asociación, encontramos que los niveles de la proteína alfa-sinucleína total se asocian con la enfermedad. Finalmente, llevamos a cabo la genotipificación de los polimorfismos antes mencionados. Aquí me permití dividir los polimorfismos, las frecuencias alélicas y genotípicas en dos partes. En el panel de la izquierda están 4 de los SNPs que no presentaron asociación con la enfermedad. En el lado derecho me permití ampliar un poquito la imagen para poder observar mejor los datos. Nosotros encontramos que el polimorfismo RS356219 del gen SNCA, en el cual se presenta un cambio de una adenina por una guanina, este se asocia con la enfermedad, presentándose como un factor de riesgo para la misma. Y en el caso del SNP RS3764435 de ALDH1A1, también observamos una asociación presentándose como un factor de protección para la enfermedad. Ok, posteriormente llevamos a cabo la construcción de curvas ROC para evaluar la probabilidad predictiva siguiendo el procedimiento que previamente había sido descrito en un trabajo del autor Molochnikov. Ellos evaluaron a nivel de expresión un panel de 7 genes en población europea. Las curvas ROC se generaron a partir de los valores predictivos que se obtienen de las estimaciones de riesgo calculadas por un modelo de regresión logística, añadiendo cada covariable en orden de significancia. En esta tabla 3 se muestran las estadísticas y que fueron usadas en el modelo, y fueron los niveles de expresión de HSPA8, de SKP1A, los niveles de la proteína alfa-sinucleína total, el SNP RS356219 de SNCA y el SNP RS3764435 de ALDH1A1. En esta figura se presentan las curvas ROC obtenidas a partir de 4 diferentes modelos. En el primer modelo, el cual está representado por la curva en rojo, se incluyeron todas las variables. En el segundo modelo, el cual está representado por la curva en verde, se incluyeron solamente los perfiles de expresión. El tercer modelo solamente se incluyeron los polimorfismos, que es la curva en negro, y en azul se incluyó solamente los niveles de la proteína alfa-sinucleína. Considerando que los valores más altos del área bajo la curva, esto es el valor de AUC, indican la mejor viabilidad del modelo, nuestros resultados sugieren que el mejor modelo es en el que se incluyeron todas las variables, con una área bajo la curva de 0.824, con una sensibilidad de 79.7% y una especificidad de 78.9%. Cabe mencionar que el análisis previo que les mostramos se realizó en todos los pacientes con Parkinson. Finalmente, llevamos a cabo el mismo análisis, pero incluyendo únicamente a los individuos con enfermedad de Parkinson que presentaron 5 o menos años de evolución de la enfermedad. Como podemos observar, los resultados fueron muy similares, siendo el modelo en el que se incluyen todas las variables, el representado en rojo, el mejor con una área bajo la curva de 0.812, con una sensibilidad del 77.5% y una especificidad del 74.6%.
Es muy importante tener en cuenta que en algunos estudios se ha demostrado que el acierto en el diagnóstico clínico de la enfermedad de Parkinson puede variar de entre un 53 a un 74%. Nuestro modelo mostró un acierto del 81.2% para predecir enfermedad de Parkinson en las etapas iniciales y de 82.4% en las etapas más avanzadas, de acuerdo a los valores del área bajo la curva obtenidos. Además de la adecuada capacidad de nuestro modelo para discernir correctamente entre individuos sanos y pacientes con enfermedad de Parkinson, la importancia de nuestros resultados radica en la naturaleza y relevancia biológica de nuestras variables y la facilidad y factibilidad para acceder a la toma de muestra, recordando que nuestros análisis se hicieron en muestras de sangre, colocando a nuestro modelo como un potencial biomarcador para la enfermedad de Parkinson. Finalmente, podemos concluir que, o llegamos a las siguientes conclusiones. Los niveles de expresión de los genes PSMC4, HSPA8, SKP1A y SNCA se encuentran disminuidos en pacientes con enfermedad de Parkinson. Las concentraciones de la proteína alfa-sinucleína total en plasma están aumentadas en los pacientes con enfermedad de Parkinson. El genotipo CC del SNP RS3764435 de ALDH1A1 y el genotipo GG del SNP RS356219 de SNCA son factores de protección y riesgo respectivamente para la enfermedad de Parkinson. Y finalmente, se propone como potencial herramienta pronóstica para la enfermedad el conjunto de los siguientes elementos: la expresión de los genes HSPA8 y SKP1A, la presencia de los genotipos CC del SNP RS3764435 y GG del SNP RS356219 y los niveles de la proteína alfa-sinucleína total en plasma. Finalmente, para concluir, quisiera mostrarles un par de imágenes. La imagen de arriba a la izquierda es una fotografía de la Plaza Fundadores, donde se encuentra localizado el edificio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí se encuentran oficinas administrativas y la rectoría. Y en la fotografía de abajo es el frontispicio del Instituto de Investigación Científica, doctor Roberto Rivera Adam, el cual precisamente el año pasado cumplió 50 años de su inauguración y del cual un servidor y algunos otros miembros del equipo de trabajo de este proyecto formamos parte como investigadores. Y con esto termino, les agradezco la atención y quedamos atentos para cualquier pregunta o sugerencia. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento al comité organizador y al jurado por darle el reconocimiento a este trabajo. El título es Efectos de los repetidos CTG de la distrofia miotónica tipo 1 en un modelo celular inducible de origen glial. La distrofia miotónica tipo 1 es la distrofia muscular más frecuente en el adulto. Tiene una herencia autosómica dominante y es una enfermedad multisistémica. Afecta principalmente a músculo. Vemos debilidad muscular, miotonías, que es la incapacidad para relajar el músculo después de una contracción sostenida. Vemos pérdida progresiva del músculo esquelético, pero también vemos alteraciones a nivel de corazón, a nivel de ojo, vemos cataratas, vemos también hipogonadismo, calvicie frontal, resistencia a la insulina, y a nivel del sistema nervioso central también vemos manifestaciones. Los pacientes con la forma clásica tienen cambios en la personalidad de tipo pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo. Vemos también trastorno del estado de ánimo con tendencia hacia la depresión y una hipersomnolencia durante el día hasta en el 90% de los pacientes que no mejora a pesar de que descansen bien en la noche. La forma congénita, observamos trastornos del comportamiento. Muchos de los niños son diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Trastorno del espectro autista en el 50% de los pacientes e incluso discapacidad intelectual en el 60% de ellos. La enfermedad está causada por una mutación dinámica en el gen de MPK en la región UTR3', que se encuentra en el exón 15. Aquí hay una región de repetidos CTG
en el cual a partir de 35 repeticiones se vuelven inestables con tendencia hacia la expansión, y entre mayor sea el número de repeticiones CTG, la edad de inicio va a ser menor y la severidad va a ser mayor. Es interesante cómo una mutación en una región no codificante nos origina varias manifestaciones en varios sistemas. Y bueno, hay varios mecanismos que están descritos. Sin embargo, el más importante y el que está más estudiado es que el transcrito mutante genera estructuras tallo-asa, estructuras secundarias que se quedan agregadas dentro del núcleo. Estas estructuras secuestran proteínas, factores de splicing principalmente, las cuales funcionan en sus transcritos blancos, incluyendo o excluyendo exones. Entonces, al estar secuestrados por el transcrito mutante, pues no pueden actuar su función y se van a crear splicing aberrante de varios genes, que son los transcritos blancos. Estos isoformas generalmente son isoformas fetales, las cuales son menos funcionales que las isoformas del adulto. Y bueno, como antecedente tenemos que la expresión de DMPK es mayor en astrocitos que en neuronas. Aquí a nivel del sistema nervioso central se hicieron estudios en donde a nivel de proteína observamos una mayor expresión en astrocitos que en neuronas. Y aquí a nivel de RNA, en una RT-PCR, vemos que la expresión en neuronas sí está presente, pero en astrocitos es mucho mayor. Eso nos lleva a pensar que la alteración en sistema nervioso central va a estar dada más por los astrocitos que las neuronas. Los astrocitos son las células más abundantes en el sistema nervioso central. Cerca del 90% de las células son células gliales. Y en un principio se pensaba que eran solamente células que daban sostén a las neuronas. Sin embargo, cada vez se descubren nuevas funciones. Por ejemplo, los astrocitos generan la barrera hematoencefálica y tienen un microambiente molecular alrededor de la sinapsis, en el cual se liberan gliotransmisores y otras moléculas, las cuales pueden aumentar o disminuir la actividad sináptica. Entonces, la justificación del trabajo es que se observa sintomatología a nivel del sistema nervioso central. Las células gliales son las células más abundantes del sistema nervioso central y participan en la regulación de la actividad neuronal. Y bueno, el estudio de las alteraciones provocadas por la expansión de los repetidos CTG en un modelo celular glial es un paso fundamental para el mayor entendimiento del mecanismo patogénico de la distrofia miotónica tipo 1 en el sistema nervioso central. El objetivo fue identificar las alteraciones moleculares causadas por la expansión de los repetidos CTG de la distrofia miotónica tipo 1 en un modelo inducible de células gliales. Nosotros nos basamos en la línea celular MIOME1 para crear el modelo celular. Esta línea deriva de la glía de Müller, la cual es una célula retiniana es humana y expresa marcadores de astrocitos y tiene función también astrocitaria. Utilizamos el sistema TETON de tercera generación, el cual consiste en dos plásmidos. Un primer plásmido que expresa la proteína transactivadora. Esta proteína transactivadora, solamente en presencia de doxiciclina, sufre un cambio conformacional que le permite unirse a la región responsiva e iniciar la transcripción. Aquí en el segundo plásmido, en donde se encuentra la región responsiva, hay un sitio de clonación múltiple donde nosotros insertamos nuestro gen de interés. La estrategia experimental entonces consistió en una primera transfección estable del plásmido que expresa la proteína transactivadora en las células MIOME1. Hicimos una clonación del exón 11 al exón 15 del gen de MPK que contenía 0 repeticiones para una línea control. Y a partir de un minigen que contenía una expansión para generar nuestro modelo. Estos plásmidos responsivos fueron transfectados de forma estable a esta primera línea estable que contenía ya la proteína transactivadora. De esta forma generamos dos líneas celulares que son responsivas al sistema TETON, una línea que tiene 0 repeticiones y una línea que tiene la expansión.
En primer lugar, buscamos que estas líneas celulares tuvieran la presencia de los repetidos. Entonces, por medio de TP-PCR, que es una técnica que se utiliza para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1, en la línea de 0 repeticiones nos dio un patrón negativo y la línea con la expansión nos dio un patrón positivo. Y para determinar el grado de expansión, realizamos un Small Pool PCR, el cual es una amplificación con diferentes diluciones. Y en la línea con 0 repeticiones vemos que no hubo amplificación de los repetidos CTG, solamente observamos lo que sería el alelo wild type. En cambio, en la línea que tiene la expansión, vemos varios niveles de tamaños de CTG, son mosaicos, pero el alelo más frecuente quedaría en 648 repeticiones. Sería un alelo expandido. Y bueno, de esta forma vimos que el alelo más frecuente sería 648 repeticiones y por eso nombramos a esta línea celular CTG648. Una vez que vimos que estaba presente la expansión, buscamos si tenía una adecuada expresión del transgen. Entonces, por medio de una RT-PCR, en la línea que tiene 0 repeticiones y en la línea que tiene 648 repeticiones, vimos que se expresaba solamente en presencia de doxiciclina. Y en ausencia de doxiciclina, el fondo era mínimo. Aquí en tiempo real observamos lo mismo. Aquí es una sonda que reconoce el exón 13 del gen de MPK. Entonces estamos reconociendo tanto de MPK endógeno como exógeno. Y la línea con 0 repeticiones y con 648 repeticiones, solamente en presencia de doxiciclina, vemos el aumento de la expresión de DMPK. Ahora, una de las alteraciones patogénicas que se observan en los pacientes, pues es la formación de los agregados nucleares por RNA FISH. Es el transcrito mutante que se está quedando agregado dentro del núcleo. Entonces, por medio de RNA FISH observamos que la línea con la expansión es capaz de formar los agregados en presencia de doxiciclina y sin doxiciclina no hay formación de agregados. Y la línea control de 0 repeticiones tampoco tiene formación de agregados. Más cerca del 70% de las células formaba agregados y generalmente eran múltiples agregados, más de 10 agregados. Ya que vimos que formaba agregados, pues buscamos si eran estos agregados capaces de secuestrar a las proteínas de splicing, como las proteínas Muscleblind 1. Entonces, por medio de una inmunofluorescencia acoplada al RNA FISH, observamos que los agregados nucleares en la línea que tiene la expansión son capaces de secuestrar a las proteínas Muscleblind 1. Aquí las vemos que están colocalizando. En cambio, la línea con 0 repeticiones no forma agregados, tanto del transcrito mutante como de Muscleblind 1. Y aquí observamos lo mismo para Muscleblind 2. Aquí sería la línea control de 0 repeticiones, no observamos la formación de agregados. Y aquí en la línea con 648 repeticiones observamos aquí en el RNA FISH los agregados del transcrito mutante. Y aquí vemos los agregados de Muscleblind 2, los cuales colocalizan. Aquí hay una amplificación de una célula que tiene muchos agregados. Vemos aquí el RNA FISH. Aquí vemos la inmunofluorescencia de Muscleblind 2 y vemos que colocalizan los agregados. Ahora, una vez que forman agregados, pues buscamos si se estaba alterando el splicing alternativo. Muscleblind 1 y Muscleblind 2 se autorregulan a sí mismos. Entonces, en el exón 7 podemos ver una formación de isoformas. Hay isoformas que incluyen el exón 7 y hay isoformas que excluyen el exón 7. Y en presencia de doxiciclina, la línea que tiene la expansión, se observa un cambio con un mayor aumento de la isoforma que incluye el exón 7. Lo observamos igual en Muscleblind 1 y en Muscleblind 2. Y este efecto de alterar el splicing alternativo es un efecto acumulativo. Aquí lo podemos observar dependiendo del día de inducción. A 0 días de inducción, aquí vemos el patrón normal.
con un día de inducción, y conforme va aumentando los días de inducción vemos que hay una mayor, digamos, mayor proporción de la isoforma que incluye el exón 7. Y con estos experimentos validamos nuestro modelo celular. Estamos viendo la formación de los agregados nucleares del transcrito mutante. Estamos viendo que secuestran a las proteínas de splicing, a Muscleblind 1 y Muscleblind 2, y que se está alterando el splicing alternativo. Una vez que validamos el modelo celular, buscamos los cambios a nivel del transcriptoma de este modelo. Para ello utilizamos el microarreglo de expresión Clarium-D, el cual contiene cerca de 948,000 sondas que reconocen exones y 484,000 sondas que reconocen uniones entre exón y exón. Entonces es un buen microarreglo para evaluar lo que sería la expresión de genes y también el splicing alternativo. Hicimos dos comparaciones, el contraste A y el contraste B. En una comparación, bueno, vimos las diferencias que hay entre la línea con la expansión con doxiciclina contra la misma célula sin doxiciclina. Y en un contraste B comparamos la línea con expansión en presencia de doxiciclina contra la línea control con 0 repeticiones en presencia de doxiciclina. De esta forma nosotros buscábamos los cambios que son debidos a la expresión del transgen con la expansión y no debidos a la doxiciclina. Observamos varios cambios, pero entre ambos contrastes había 111 cambios que, digamos, son los más relevantes o los más interesantes. Aquí vemos los dos contrastes, el contraste A y el contraste B. Es el top 10 de genes que están sobreexpresados y subexpresados. Vemos que en ambos contrastes los genes son prácticamente los mismos, aunque cambia un poco el orden. Pero si nos fijamos aquí, los primeros genes son citocinas inflamatorias. CXL10, TNFR, SF9, CXL8, CCL5. Son genes que participan en la inflamación. Ahora hicimos varios análisis ontológicos con diferentes softwares. Aquí les muestro uno de ellos, que sería el GCA. El GCA se basa en agrupación de genes en base a la función biológica, a la localización cromosómica y a la regulación. Y bueno, de este análisis, el dato más relevante sería el puntaje de enriquecimiento, el cual refleja el grado en que un conjunto de genes se encuentra sobreexpresado o sobrerepresentado más bien en una lista ordenada de genes. Aquí les muestro la vía que estuvo más alterada, es la vía de señalización de TNF-alfa, vía NF-kappa-B. Aquí tenemos un puntaje de enriquecimiento normalizado de 2.43. A partir de 1.5 ya es un dato muy significativo. Y otras vías que vimos alteradas sería la vía de respuesta a interferón gamma, la vía de respuesta a interferón alfa, la vía de señalización de interleucina 6, JAK, STAT3, y en general la respuesta inflamatoria. Y bueno, esto es a manera de conclusión, lo que estamos viendo en el modelo. Aquí en la célula glial estamos viendo que se forman los agregados nucleares del transcrito mutante. Esto de alguna forma induce cambios en la expresión, un aumento en FKB, en REL-B, ATF3, y estos genes que codifican para factores de transcripción, a la vez aumentan a estas citocinas, aumentan la expresión de estas citocinas, estos genes, que son inflamatorios, y el secuestro de las proteínas de splicing altera el splicing alternativo de varios genes, entre ellos uno que salió muy alterado, y bueno, sería el gen TCPO, el cual es un marcador de neuroinflamación. Estos cambios llevan a un aumento en la señalización de TNF-alfa a través de NF-kappa-B, un aumento en la señalización mediada por quimiosinas y un aumento en la actividad de quimiosinas. Esto lleva a una neuroinflamación. Y bueno, a lo mejor la neuroinflamación es la que está explicando las manifestaciones en el sistema nervioso central que vemos en los pacientes.
Esto es un estudio a nivel de una línea celular, pero más adelante se podría hacer o ir escalando estos estudios y bueno, para demostrar esta neuroinflamación. Una vez que esté demostrada, pues igualmente más adelante se podrían hacer estudios en base al tratamiento con antiinflamatorios para ver si se modifica la sintomatología de estos pacientes. Estos datos son mi trabajo de doctorado, que estuvo bajo la tutoría del doctor Oscar Hernández Hernández, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y el doctor Bulmaro Cisneros Vega, del CINVESTAB. Esos datos los mandamos a la revista Biomolecules, los cuales fueron aceptados para su publicación. Y bueno, gracias por su atención. Quedo atento a dudas y comentarios. Damos espacio para la sesión de preguntas y respuestas que está coordinado por parte de la doctora Juanita Navarrete. Adelante, Juanita. ¿Me escuchan? Ya. Ya, gracias. Pues nada más quiero ver si tienen alguna pregunta, por favor, felicito a los dos autores, al doctor Cauchi, a Manuel y a todos sus colaboradores, y quiero saber si tienen alguna pregunta para ellos, por favor. Están las preguntas en comentarios, Juanita, y también puedes dar el uso de la palabra en el orden como están acomodados. Ok, perfecto. Bueno, el primero que solicita la palabra es el doctor David José Dávila, por favor. Bueno, no, sí, a las 18, es que no, perdón, es que es por orden de aparición, déjenme ver. La primera voy a dejar el tiempo es el doctor Augusto Rojas, pero él quiere hablar sobre las enfermedades raras o algo así. El doctor Luis Ernesto Marfil Marín tiene una pregunta para el doctor. Dice, muy interesante trabajo, la edad fue de inicio de síntomas o de presentación de síntomas motores mayores. Algunos de los controles tienen familiares con alguna enfermedad motora o Parkinson. Entiendo la importancia de análisis de alfa, además de las vías mencionadas, la selección de genes o algún otro sustento. Si se hiciera un estudio más robusto, pudiera encontrar otras variantes en otros genes que puedan aumentar la tasa de detección detectadas por curvas ROC. Muchas gracias. Esta pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sí, voy a dar respuesta a las preguntas. La primera es si la edad fue de inicio de síntomas. No, la edad que presentamos en la tabla de características sociodemográficas es con respecto a cuando tomamos nosotros la muestra. Hay otra variable que dice edad de inicio de síntomas y esa tiene otros valores. Preguntan que si alguno de los controles tenía familiares con alguna enfermedad motora o Parkinson. No, relativamente no, porque nosotros al hacer el cuestionario siempre preguntamos a los controles y también a los casos, o sea, parte del cuestionario, una de las preguntas era si tenían familiares con alguna enfermedad neurodegenerativa en 3 generaciones anteriores, así como también si eran mexicanos. Además de las vías mencionadas, ¿la selección de genes tuvo algún otro sustento? El sustento de esos genes fue que ya se encuentra
descrita la expresión diferencial en sangre de estos genes, claro, en otras poblaciones. Ahí mismo se adjunta la otra pregunta de que si se hiciera un estudio más robusto pudieran encontrarse otras variantes en otros genes que puedan aumentar el nivel de detección de nuestro modelo predictivo. Sí, sí se puede, solamente que tendríamos que tomar nosotros como base un estudio en población mexicana. Los genes que nosotros seleccionemos ya han sido reportados como diferencialmente expresados en otras poblaciones, pero en México, como tal, no se tomaron, no tenemos datos de algunos otros genes que nos pudieran ayudar a robustecer nuestro trabajo. Claro que se puede y se está haciendo en algunos, en nuestro grupo de trabajo y en otros también. Claro, pues muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta también es para ustedes y es de parte del doctor José Dávila Ortiz de Montellano, pero él también solicitó la palabra. Yo creo que mejor que le haga la pregunta, ya que él también solicitó la palabra. Doctor David José Dávila, ¿puede usted tomar la palabra? Sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Okay. ¿En base a qué se definió un caso de enfermedad? O sea, es una pregunta un poco compleja. ¿En base a qué se definió un caso de enfermedad de Parkinson? Porque sabemos que el diagnóstico definitivo es por histopatología, el diagnóstico probable es por criterios clínicos. Y si se comparó, bueno, ¿en base a qué criterios clínicos se utilizaron? ¿Sí? ¿Y qué eficiencia o cómo se puede ver que este diagnóstico por biomarcadores es por lo menos tan eficientes como los criterios clínicos de la asociación de la Movement Disorders? Porque me parece que los los criterios del banco de cerebro me parece que sí está un poquito o muy similares, de acuerdo a la sensibilidad y la especificidad, pero de acuerdo a los criterios de la Movement Disorders, los nuevos criterios me parece que están por debajo de su índice de detección. No sé si hicieron el ejercicio de compararlo con el estándar de oro del diagnóstico. Sí, claro. Bueno, nada más para aclarar, aunque el diagnóstico definitivo es mediante el estudio histopatológico, no podemos acceder a él. Entonces, únicamente se hace mediante el criterio clínico. La selección de los casos se hizo con ayuda de médicos neurólogos certificados en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo enfermedad de Parkinson. Y estos médicos neurólogos se basaron, efectivamente, en el criterio del Banco de Cerebros de Reino Unido y de la Secretaría de Salud de aquí de nuestro país. Desconozco, la verdad, si tomaron en cuenta los criterios de los movement disorders, pero como usted dice, aunque existen diferencias, pero su diagnóstico es basado en esos dos, en el criterio de banco de cerebros y en la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Actualmente se describe que hay un error en el diagnóstico clínico del 54 al 70%, más o menos, depende de varios estudios que se han hecho. En nuestro caso, nuestro modelo predictivo mostró un nivel de asertividad del 81% en el caso de pacientes con menos de 5 años de evolución y del 82% en el caso del total de pacientes. Entonces, como podemos ver, aunque es pues, un 10% más del porcentaje más alto descrito en enfermedad de Parkinson, de cualquier manera, el de nosotros se basa realmente en criterios biológicos, en una toma de muestra de sangre del paciente y no tanto en el criterio clínico que a veces puede fallar, ¿verdad? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Miren, la siguiente pregunta es también el doctor Luis Ernesto Marfil Marín. Y dice, hola doctor, qué interesante en verdad. Pregunta, ¿se buscará en un futuro ver si este modelo celular puede afectar el splicing de otros genes relacionados con la enfermedad?
es decir, genes que tienen que ver con canales o transportadores. Por cierto, interesante la autorregulación del splicing de MBNL1 y 2. ¿Cree que la neuroinflamación o los niveles de expresión puedan complementar el resto de las manifestaciones sistémicas? Sobre todo por lo que menciona del tratamiento. Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, en un futuro este modelo celular se puede utilizar para ver más alteraciones. De hecho, ahorita ya de por sí con los datos que tenemos de microarreglos, encontramos muchos cambios a nivel de splicing alternativo. Son 2.641 cambios que encontramos en la línea celular que tiene la expansión, contra solamente 3 cambios, que es la línea que tiene la línea control de ceros repetidos, y uno de esos cambios es la expresión de DMPK, que es nuestro transgen que insertamos. Entonces, todos estos cambios, los 2.600 que encontramos, pues son interesantes para su estudio. Hasta ahorita llevamos más el estudio de lo que sería la expresión de genes codificantes, no codificantes, y no codificantes, y todavía está pendiente un análisis mayor acerca del splicing alternativo. Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos es al doctor Cuautli. En análisis de expresión diferencial, ¿qué valor de P consideran como significativo, dadas las últimas comparaciones? Gracias. Y también quiero agradecer a la doctora Marisol que me haya escrito. Muchas gracias, que estoy bien, y agradezco mucho. Con esta es la última pregunta para el doctor Cuautli. Sí, el valor de P que utilizamos es de menos de 0.005 para que sean significativos los cambios. Y el long haul chain que utilizamos fue de 0.5, que equivale más o menos a 1.4 veces. O sea, 1.4 veces hacia arriba de sobreexpresión y subexpresión, igual de 1.4. Pues muchas gracias, y aquí termina la sesión de preguntas y le cedo la palabra al doctor Elías para continuar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctores. Gracias, Juanita. Les agradezco su presencia y el habernos ayudado a contestar estas preguntas. Vamos a dar paso a la última parte con asuntos generales. Trataré de ser breve. Y bueno, agradecerles a todos su paciencia para dar paso a esta nueva modalidad en la sesión, que justo esta parte de la interacción se hace más dinámica que en las sesiones anteriores. En un segundito va a aparecer la presentación, vamos a continuar. Y bueno, me gustaría también darles a conocer algunas ideas que tenemos para este año. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, estamos concluyendo la primera sesión de este año. La siguiente sesión es el día 2 de marzo a cargo del Hospital General de México y lo estará coordinando la maestra Alicia Cervantes Peredo. Como pudieron ver en la diapositiva anterior, nuestra idea es que todas las sesiones en lo que resta del año sigan siendo virtuales. Entendemos que la situación de la pandemia no ha mejorado y bueno, conforme esta vaya cediendo, esperamos podamos regresar en algún momento a las sesiones presenciales, pero nuestro plan es continuar con sesiones virtuales y por eso estamos trabajando en mejorar la plataforma. Siguiente diapositiva, por favor. Les invitamos también a la sesión cultural que tendrá verificativo el día 16 de febrero a las 5 en 2 semanas. Esta sesión estará dada por la arqueóloga Bertina Olmedo Vera y ella nos va a hablar de la historia de la Piedra del Sol. Es muy importante, creo, con base en los 270 años de su descubrimiento. Y bueno, aprovechando que es parte de nuestro logo de la asociación, esta sesión nos va a ayudar a entender más la historia y la cultura que está detrás de este monolito. Siguiente diapositiva, por favor. En relación al 53º curso teórico práctico anual, siguiente. La fecha que tenemos programada es del 7 al 11 de junio. Si se hace de manera presencial, será en la sede de la doctora Juanita en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad en Pemex, si la pandemia nos lo permite, o virtual a través de nuestra página, y con tiempo haremos de su conocimiento el programa y la modalidad. Siguiente.
En relación al 46º Congreso Nacional de Genética, siguiente por favor. La fecha es del 9 al 14 de noviembre y será presencial, esperemos, en formato híbrido o virtual, pero de que tenemos congreso, tenemos congreso. Si es presencial, la sede oficial sigue siendo la ciudad de La Paz. Siguiente diapositiva, por favor. Hace 2 días hicimos público un pronunciamiento, siguiente, en relación a los lamentables hechos que ocurrieron en el estado de Chiapas con el feminicidio de la doctora Mariana Sánchez Dávalos. Agradecemos a todos el que lo hayan leído, que lo hayan difundido en redes. Este pronunciamiento ha tenido un alcance de más de 20,000 personas. Les invitamos a que lo descarguen, lo impriman y lo peguen en sus sedes para que se conozca nuestro posicionamiento en relación a estos lamentables hechos y deseamos que esto no vuelva a suceder. Agradecemos también al Consejo su apoyo que siempre hemos tenido para hacer este tipo de pronunciamientos y a los miembros de la mesa directiva y del Consejo Mexicano de Genética. Muchas gracias. Siguiente. En relación a las cuotas de asociados, siguiente. Estas son las cuotas que estuvieron vigentes en el año 2020. Van desde 1,850 pesos el ingreso para socios numerarios hasta 625 pesos la cuota anual de estudiantes. Siguiente. En la asamblea del año pasado se estableció que con base en el salario mínimo vigente para el año 2021, que fue de 141 pesos con 70 centavos, los incrementos serían de 15, 10, 8 y 5 salarios más 10%. Con base en esto, estos son las cuotas que van a estar vigentes para este año. 1,560 pesos, 1,250 y 780 para cuotas anuales y las de ingreso 2,340, 1,560 y 1,250. En promedio es un incremento del 20% para todas estas, no es promedio, el 20% de incremento para cada una de estas cuotas. Y con base en los estatutos están exentos de pagos los asociados decanos, que tenemos 5, y expresidentes, que son 12 actual. Siguiente, por favor. También, el día 5 de enero les enviamos un correo dándoles a conocer que con base en la contingencia y la situación económica que tenemos actualmente, establecimos los primeros 2 meses del año 2020 para mantener las cuotas del año pasado. Con base en esto, la fecha límite para respetar esta cuota es el 28 de febrero. Y aquí no vamos a hacer ninguna excepción, un día más, un día menos. Si ustedes tienen planeado pagar con la cuota del año pasado, por favor asegúrense de hacerlo antes de esta fecha o hasta el 28 de febrero. Entonces, de aquí, desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, las cuotas que vamos a estar considerando para pago de membresías o para ingresos de nuevos socios son las del año pasado. 1,250 pesos, 1,000 pesos y 625. A partir del 1 de marzo entrarán en vigencia las cuotas que recién acabo de mencionarles con base en lo establecido para nuestros estatutos. Consideramos que este ahorro del 20% pues es bueno para todos y con base en ello también agradecemos a todos los que han hecho su pago. Siguiente, por favor. Al día de hoy. Al 31 de diciembre éramos 300 socios que pagamos cuotas de ingreso o cuotas de membresía, 229 que pagaron su cuota 2020 y 71 que fueron de nuevo ingreso, como lo mencionó la doctora Lisette en la lectura del acta. Siguiente, por favor. Al día de hoy somos 102 socios vigentes, 85 socios que han renovado su cuota 2021, más 12 expresidentes, y 5 decanos que ingresaron a partir del 1 de enero. Con base en esto somos 102 personas. Estamos ya en el primer mes y llevamos recabado una tercera parte de los ingresos del año pasado por cuotas. Esto es bueno. Y bueno, invitamos a todos a aprovechar este mes de febrero para aprovechar este 20% de descuento. Siguiente, por favor. Brevemente, con base en estos 300 socios, quiero presentarles los datos demográficos de nuestra asociación. Siguiente, por favor.
En nuestro archivo histórico tenemos registro de 548 personas que en los últimos 5 años han hecho pago de alguna de sus cuotas. Hay 6 personas que si no hacen pago este año perderán la vigencia y por lo tanto tenemos 542 personas vigentes con base en los estatutos. Sin embargo, los datos que les estoy presentando ahora son los 300 que nos registramos el año pasado y que subimos nuestros datos al momento de hacer el pago o inscribirnos a algún evento. Con base en esta información, el 70.3% de nuestros asociados el año pasado eran mujeres y 29.7% son hombres. La edad promedio de nuestros socios es de 40.8 años y tenemos un rango de 26 hasta 85 años. No voy a decir quiénes están en esos rangos, pero algunos lo sospechamos. Y bueno, somos una sociedad, una asociación vigente y bueno, somos una sociedad joven también. Siguiente, por favor. De quienes tenemos los datos, 146 asociados viven en la Ciudad de México y el resto, la mayoría, 154, vivimos fuera de la Ciudad de México, entonces somos mayoría para nuestros colegas de la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México, el estado con mayor número de genetistas vigentes para la asociación es Jalisco, seguido del Estado de México, el Estado de Nuevo León y los estados alrededor de la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo y este es Querétaro, este es Guanajuato, perdón. Bueno, esta es más o menos la distribución demográfica de nuestros socios. Siguiente, insisto, son los que subieron datos el año pasado. También quienes completaron sus datos, estos son la información. 177 dijeron tener licenciatura, 143 especialidad, 77 maestría, 49 doctorado, 23 con subespecialidad y 5 postdoctorados. Y de los 300, 178 pertenecemos al Consejo Mexicano de Genética. Siguiente. En cuanto al entorno laboral, 133 dijeron trabajar en el servicio público y 127 en el sector privado. Como ustedes saben, no es obligatorio subir esta información, pero les invito a que lo hagan porque podemos tener una mayor riqueza en la información que tenemos. De los que trabajan en el servicio público, la mayoría trabajan en hospitales y universidades, y los que están en el sector privado, en su mayoría trabajan en consultorio privado y hospitales. Interesantemente, hay otros trabajos que no sabemos cuáles son, pero bueno, 42 de 127 tienen otro trabajo. Probablemente sea también servicio público. Esta parte no la tenemos definida. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí la doctora Quintana pregunta si un socio numerario no ha podido pagar ni asistir por algunos años a la asociación para reactivar su membresía, ¿debe pagar lo que no ha pagado o solo este año? Sí, Mónica, de acuerdo a los estatutos, tu vigencia es por 5 años aunque no pagues. Después del 5º año pierdes la vigencia. Si en estos 5 años no pagaste un año o te faltan 2 o 3, por cada año se cobra el 20% del año que no pagaste. Es decir, si tu última membresía fue en el 2019, no pagaste 2020 y ahora pagas 2021, vas a pagar 1,250 más 250 pesos del año que no pagaste. Si fueron 2 años, pues son 500, con base de aquí al 28 de febrero. Por cada año se paga un 20%, para así completar en 5 años el 100% de otra cuota. Si después de 5 años no pagaste tu membresía, tendrás que hacer una nueva solicitud como un nuevo ingreso. Eso está establecido en los estatutos que fueron votados en la asamblea de hace 2 años con la doctora Doragilda Mayén. Muy bien. Tenemos en este momento espacio para si hay alguna comunicación o algún comentario que quieran hacer. Podemos abrir el micrófono para quien así lo solicite y no sé si hay alguien que quiera pedir el uso de la palabra.
La doctora Silvina. Doctora, ¿puede activar su micrófono? ¿Ya me escuchan? Ya. Se escucha. Nada más quería hacer la propuesta de la verdad, felicitar todo lo que se ha hecho, y bueno, esta nueva estrategia yo creo que además permite incluso que nosotros podamos socializar, y creo que esto es fantástico. Poco a poco nos vamos a acostumbrar a esta plataforma. Ahorita acabo de sufrir un ratito porque no podía yo conectar mi audio, pero bueno, muy interesantes las pláticas. Muchísimas gracias, siempre es un placer escuchar genética de genetistas. Quería hacer la propuesta con relación a pues, la circunstancia que estamos viviendo con la vacunación para el área COVID. Muchas de las personas que estamos aquí trabajamos en instituciones, algunas ya nos han vacunado para COVID, algunos pues van a estar en proceso de vacunación o ya estarán en lista de espera. Sin embargo, tenemos a un grupo de agremiados que no tienen pues la vacunación o que no tienen posibilidades de acceder a ella porque no tienen una institución de base. Entonces, quizá podría ser muy recomendable que tanto la asociación como el consejo pudieran, pues como hacer una lista de personas que no están en disponibilidad de ser vacunadas, porque están, por ejemplo, en consultorios privados, y ver la posibilidad de poder enviar esto al gobierno federal y pues en una forma ideal tratar de conseguir cuando menos algo de vacuna o algunas cuando menos, ¿no? Si fuera posible, porque al final pues seguimos viendo pacientes, seguimos estando expuestos, bueno, vemos la circunstancia que está pasando en Ciudad de México, Yucatán no está muy lejos de que volvamos a llegar a las mismas circunstancias, más que van a ser un carnaval virtual, va a ser una locura, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy alentador, ¿no? Sentir este acompañamiento pues de la misma asociación y del mismo consejo, ¿no? El valor que le damos. Sé que esto pues no está en estatutos, pero pues la pandemia tampoco estaba en. Silvina, ¿sabes cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer estas listas? No. Ay, ahorita se me olvidó. No me habían dicho, era como el nombre, la cédula, pero si me dan un minutito en lo que hacemos otra pregunta, yo les consigo la información. Muy bien, yo creo que aquí no habría problema si así lo solicitan. Propondría que quien quiera ser incluido en esa lista, sobre todo los que trabajan en laboratorios de diagnóstico para COVID también, son importantes, podemos hacer ese listado. Obviamente tendrían que autorizarnos el compartir esa información con la Secretaría de Salud, pero creo que sí lo podemos hacer. También habíamos recibido, me habían escrito para hacer una propuesta en relación a médicos, pero como ya se vacunaron los privados, habíamos dejado esta situación, pero creo que es un buen momento para hacerlo. Subiría, pondría que quien quiera, enviaríamos un correo y lo proponemos, enviamos un correo masivo y quien así lo solicite, con base en la información que Silvina nos comparta, podemos generar esa lista y mandarla a la Secretaría de Salud. Ok. Ahorita en un momentito más se las paso. Gracias. Gracias. Hay otras preguntas. Nos dice Mario René y Dora Gilda que no nos escuchan. No sé si sean los únicos que no nos escuchan o haya alguien más. David Dávila pregunta en relación a la pregunta que hacía Mónica, ¿cómo podemos saber lo que debemos? Me parece que tenemos problema de audio. ¿Sí nos están escuchando? Sí. Ok. David, es muy fácil. Cuando haces el pago de tu anualidad, la doctora Lisette te avisa si tienes algún pago pendiente. Y si hay alguna discrepancia, bueno, lo arreglamos siempre en favor del asociado. Pero esa base de datos que tenemos
normalmente nos da la pauta de si estás al corriente o no de los últimos 5 años, que es lo que establece el estatuto. Pero si tienes alguna duda, con mucho gusto, la doctora Lisette te puede ayudar. Para quien no nos esté escuchando en audio, por favor refresquen la página, que eso puede suceder. Luz María Garduño pregunta si hubo ganadores. Sí los hubo. De hecho, están colocados en la página del Congreso, pero puedo leértelos ahorita. Hubo un ganador en epidemiología genética, síndromes de predisposición a cáncer monogénico, interconsulta de genética, investigación y mutaciones y asesoramiento genético. Hubo otro premio en genómica de enfermedades complejas, evaluación de riesgo poligénico y componentes biológicos ambientales asociados al síndrome metabólico en población mexicana, con mención honorífica. Hay otro trabajo en genética médica, análisis clínico y citogenético molecular de 2 desórdenes genómicos recurrentes por microdeleciones del cromosoma 17, 17p12, PMP22 y 17q21.31, KNSL1 en hermanos segregando de forma independiente en una misma familia. Hay otro en genética molecular para los mio-mRNA circulantes, se asocian con la función muscular en la distrofia muscular de Duchenne. En oncogenética, un informe de caso de síndrome de predisposición a cáncer de mama, ovario hereditario y linfedema distiquiasis. En citogenómica, monosomía 2p25.3 PTER y trisomía 15q26.1 QTER por translocación materna, reporte de un caso. Lo que podemos hacer es hacer el listado y compartirlo con todos, pero en la página del Congreso están los trabajos ganadores y en el póster también está si tuvo o no esta mención. La doctora Dorian Caterina Olmos dice, ¿se puede hacer un escrito dirigido al representante del sector salud con la solicitud de tener vacunación universal a médicos? Y Mario René felicita al Consejo Directivo por la entrega en el trabajo, cumplen con sus metas y nos dejan con excelente sabor de genes. Gracias, Mario. Entonces, creo yo que la propuesta de Silvina puede ser aceptada. Vamos a redactar un correo para enviarlo en el listado de correos que tenemos y quien decida o solicite integrarse en esa lista nos los informa por escrito. Como tenemos que tener cuidado con la información de ustedes, necesitamos la aprobación por escrito para poderla compartir. Y yo creo que esto es una iniciativa que podemos hacer sin problema. Si no nos escuchan, por favor, refresquen la página para pasar ya a los últimos comentarios. A pesar de que tuvimos dificultades, son las 7:03, estamos terminando la sesión. Y bueno, nos disculpamos por los problemas técnicos que hubo. Esperemos que no vuelvan a suceder. Al final salió la sesión y eso es lo importante. Y sobre todo, esta parte final, tanto preguntas y respuestas como interacción con ustedes, es lo que queremos que sea más dinámico y que nos ayude a mantener esa cordialidad y ese intercambio de información que tenemos en las sesiones presenciales. Si no hay más preguntas, ¿me pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, este es nuestro teléfono de contacto, 33 23 12 56 55, en horario de 10 a 3 y de 4 a 8, de lunes a viernes, o pueden mandarnos WhatsApp también, los contestamos sin problema. Siguiente, por favor. Tenemos el correo soporte @mgh.org.mx y los de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal norte, vocal occidente, vocal centro y vocal sur, @mgh.org.mx. Siguiente. Tenemos ya más de 11,000 contactos en nuestras 4 redes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Siguiente. Y bueno, estamos todos todavía vivos y a su disposición, Melba, Juanita, Lisette y nuestros 4 vocales, Marcela, David. Bueno, ¿me ponen la siguiente, por favor? Marcela, David. Ya no veo.
¿Me escuchan? David, Paulina. Sí, se escucha. Perdón, es que ya me perdí. Bueno, estamos para servirles. Aquí tienen nuestros datos de contacto. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, Alejandro se me pasa, aquí está también Alejandro. Si hay alguna pregunta o comentario, tenemos 2 minutos más para, si no, cerrar la sesión. No pude obtener ahorita la información, pero la preparo y se la envío. Yo creo que al menos podemos hacer se podría hacer una lista tentativa con pues el nombre y la cédula y el sitio de trabajo en forma privada probablemente, ¿no? No sé si el CUC también sea parte de esa información. Podría ser. Y bueno, a mí se me hace tan lógico como pues hasta con el documento fiscal que hacemos cada año del pago de los impuestos. Yo creo que es una forma muy fácil de comprobar que trabajan en el área de la salud, ¿no? Pero, pues bueno, consigo la información y cuando la tenga se la envío, doctor. Sí. Marisol nos pide el teléfono de contacto. ¿Me regresan a la diapositiva, por favor? Si no, es el 33 23 12 56 55, Marisol. Gracias. Igual en la página, en la parte de abajo del menú, el menú inferior del lado derecho, están los correos y los teléfonos para atención. Y bueno, si no hay más preguntas o comentarios, les agradezco a todos su paciencia, el que nos hayan esperado hasta acá. El día de hoy tuvimos 142 personas conectadas. Ahorita ya somos menos, obviamente, pero les agradezco el que nos hayan acompañado. Creemos que esta nueva modalidad nos puede ayudar a hacer más interactiva la sesión. Entendemos los problemas técnicos que pueden ocurrir en cualquier momento. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia y la atención que han tenido hacia nosotros para esta primera sesión. Sin más, los invito para la siguiente actividad. Augusto preguntaba si tenemos actividad en el Día de Enfermedades Raras. Sí tenemos, lo vamos a anunciar al final de esta semana y los invitamos a la siguiente sesión cultural que será el día 16 de febrero. Les haremos llegar la invitación con antelación. Y nos vemos también en la siguiente sesión del día 2 de marzo con la participación del Hospital General y Alicia Cervantes coordinando esta actividad. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y cuídense mucho, por favor.